Bienvenidos a nuestra séptima sesión denominada Diseño del Plan Comunicacional, y esta será su segunda parte. Walt Disney es uno de esos personajes destacados durante el siglo pasado. Su figura ha dado para los análisis más sesudos y serios, hasta llegar a leyendas urbanas que plantean conjeturas y dudas. Pero lo que sí estamos claros, al menos en dos cosas. La primera es que fue una persona con una visión muy particular, lo que lo llevó a sentar las bases de un poderoso imperio económico, y en segundo lugar, todos alguna vez en la vida hemos tenido contacto con Disney. Hemos visto alguna de sus películas, hemos tenido algún producto o hemos ido o trataremos de ir en algún momento a un parque temático de la franquicia. Esta frase se le atribuye al genio de la animación. De todos los inventos para la comunicación en masa, las imágenes aún hablan el lenguaje universal más entendido, dando pie para nuestra sesión de las comunicaciones en momentos de crisis, donde muchas veces nuestro comportamiento, actitudes y silencio dicen siempre más que aquellos que tenemos o que queremos comunicar. Este es nuestro mapa de ruta. En la sesión pasada desarrollamos algunas consideraciones iniciales acerca del plan estratégico de las comunicaciones. Ya en esta sesión abordaremos las comunicaciones en tiempos de crisis, siendo esta una parte fundamental que debemos considerar y tener previsto en nuestro plan de comunicaciones. Hablando de las comunicaciones en tiempos de crisis, aquí en este punto podemos comenzar con aquel comercial de televisión de los años 90 de una compañía de seguros que planteaba una disyuntiva muy importante y de manera un tanto jocosa que podemos traspolar a esta sesión. ¿Qué prefiere usted, tenerlo y no necesitarlo, o necesitarlo y no tenerlo? Tal y como lo hemos estudiado, las organizaciones son sistemas y están acopladas o forman parte de un entorno, y es a través de las comunicaciones que las instituciones buscan que su actividad sea aceptada en el ambiente donde operan. Por consiguiente, siempre ocurre un imprevisto que afecta a la organización, ya sea para bien o para mal. Son en los contextos de riesgo, peligro o daño que la organización tiene que tener especial cuidado de cómo maneja y afronta dicha situación. Por ello, en cuanto una situación es percibida como crítica, la organización debe prepararse para actuar. Por otra parte, es cada vez más común confundir la gestión de crisis y la comunicación de crisis, las cuales sin embargo no son lo mismo. Sea como fuere, al parecer lo que se dice de una crisis se vuelve más importante que la propia crisis, y que la comunicación de ahí en adelante es un arma o una defensa indispensable para el manejo de los acontecimientos más importantes. Existe un espacio crítico entre lo que se piensa dentro y fuera de la empresa. La organización no tiene forzosamente la mejor medida de los acontecimientos y puede subestimar los impactos. Desde luego, este espacio se vuelve un abismo cuando la institución decide por una estrategia minimalista de comunicación. El desfase en la percepción nunca favorece a la empresa, y la credibilidad y las acciones que se llevan a cabo para manejar la crisis depende con frecuencia de la manera como se comunican dichas acciones. La gestión de la crisis no puede privilegiar la comunicación por encima de otros elementos. Estos son la estrategia, las decisiones, las actuaciones y los hechos. Por otra parte, ya se hizo el señalamiento anteriormente que la gran mayoría de las crisis son generadas por las propias organizaciones, o por lo menos se generan bajo su responsabilidad. El plan de crisis es un dispositivo que incluye elementos humanos y elementos estratégicos. Para ello se implementa el denominado gabinete de crisis, con sus funciones y actividades, y que tienen
que seguir los siguientes procesos. Primero, la lucha contra el rumor y segundo, finalmente, por decirlo de alguna manera, el aprender de las experiencias. Está conformado por el DIRCOM, persona o departamento dentro de la organización que es la encargada de dicha tarea, el gerente general o máxima autoridad de la organización, los líderes o cabezas de las gerencias o departamentos, dependiendo de la estructura de la institución. También se les puede incorporar agentes consultivos externos, muchas veces obligados por las propias circunstancias. Es importante comprender los mecanismos que desencadenan y propagan rumores, siendo estos suposiciones para ser creídos sin que existan datos que comprueben su veracidad u opiniones adversas a la empresa, así como sus motivaciones ocultas. Por tal razón, el gabinete de crisis debe evaluar al menos 10 posibles frentes en los que debe posicionarse para afrontar dicha crisis, y estos frentes son los siguientes. El primer paso implica que quien haya detectado cualquier indicio de conflicto o de un problema lo advierte al gabinete de crisis, aportando la mayor cantidad de datos posible. Seguidamente, el gabinete analizará los mensajes detectados, actos o hechos verbales o escritos, intentando captar la fuente así como las posibles implicaciones para validar el rumor y descifrarlo. Para elaborar las estrategias es necesario considerar el grado de gravedad y las implicaciones, veracidad y fiabilidad del problema, el alcance, qué niveles de la organización pueden ser afectados por el problema, cuán extenso es el problema, externo, interno, local, internacional, etc. Tomar o pensar cuál es la duración previsible. Estos parámetros no deben considerarse por separado, ya que se entrelazan uno con otro, y de resultar verdadera la crisis hay que activar el gabinete para definir las estrategias, además de los voceros comunicacionales, para hacer frente a dicha crisis. Por último, hay que implementar las acciones y monitorearlas, además de evaluarlas. Todo ello depende de los objetivos trazados previamente, que van acorde a la posición que la organización quiere asumir y la percepción que desea crear en los diferentes actores involucrados en el conflicto, así como en la comunidad en general. Adicionalmente, una crisis por lo general presenta las siguientes etapas. Primero, negación. Al desatarse un problema considerado crítico, se presenta por lo general una actitud de incredulidad. Segundo, categorización y etiquetamiento de la crisis. Concluida la etapa anterior y reconociendo que existe un problema, los grupos involucrados están en capacidad de ponerle nombre a la situación. Estos grupos involucrados y lo llamamos gabinete de crisis. Tercero, atribución de causas y búsqueda de soluciones. La categorización del problema permite buscar sus causas y sus posibles vías de solución. Cuarto, generación y reducción de incertidumbre adicional. Todo lo anterior puede generar nuevas incertidumbres, las que se tratan de aplacar reuniendo febrilmente más información y comunicándola. Quinto, decisiones e inicio de la estabilización. Se toman decisiones para solucionar el problema, acompañado de gestos simbólicos de pesar, empatía y comprensión con los afectados, así como el establecimiento de compromisos para que la situación no vuelva a repetirse. La extinción de la crisis en muchos casos no significa volver a la normalidad o a la misma situación anterior a la que produjo la crisis, sino que puede implicar un avance, un progreso en la construcción de la cultura corporativa, una oportunidad para el diseño e implementación de soluciones innovadoras o un reforzamiento de la organización ante la opinión pública. La información o los contenidos divulgados por un rumor no son necesariamente ni verdaderos ni falsos. De hecho, la veracidad de los rumores, sobre todo los internos
o de acusaciones u opiniones externas es algo que importa muy poco, sobre todo a aquellos que lo difunden. A primera vista, un rumor no es efectivamente corroborado por medio de pruebas. Esto no significa que el rumor sea sistemáticamente falso. Puede ser distorsionado, omitir información o descontextualizarla. Sencillamente, lo que basta es que sea creíble e incluso verosímil. Por ello, es importante comprender los mecanismos que desencadenan y propagan rumores, así como las opiniones adversas, para entender sus motivaciones ocultas. El aprendizaje organizacional a veces resulta difícil. No siempre es fácil cambiar. La memoria de las organizaciones suele ser corta. Todo esto es necesario que la organización reflexione luego que una crisis ha tenido lugar, con el objeto de mantener una historia y una memoria que le permitan aprender y le hagan posible cambiar. Las crisis son condiciones muy favorables para impulsar los cambios en las organizaciones. Estas son las preguntas que se efectuaron en la sesión anterior. Si las respondemos, pues nuestros objetivos han sido logrados. En la próxima sesión abordaremos otro punto fundamental que está relacionado con la comunicación en crisis y es esta una figura que está tomando capital importancia dentro de las organizaciones. Muchas gracias por su atención y haber llegado hasta aquí.